¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado ni te contarán, aquí te lo contamos. Y lo que otros no te han mostrado ni te mostrarán, aquí te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando. La realidad sin ambigüedades. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El hambre es la urgencia. Porque lo venimos hablando desde hace varios días, la problemática social se está complicando en la Argentina de hoy. El hambre realmente se hace sentir en muchos puntos de la República Argentina y frente a un gobierno absoluta y totalmente insensible, que está pensando más en la timba financiera, en cómo alegrar al Fondo Monetario Internacional o cómo cumplir con los compromisos internacionales, y le da la espalda a la sociedad y a los sectores más sufrientes de la sociedad, sin lugar a dudas, el hambre es la urgencia. Y es hoy por hoy lo que la dirigencia política, si el oficialismo no quiere, la dirigencia política de la oposición es la que tiene que avanzar en un gesto contundente el próximo jueves en el Parlamento Nacional para sancionar esta ley de emergencia alimentaria. Aquí lo viene pidiendo desde la Iglesia, sectores gremiales. Esta noche lo vamos a estar charlando aquí con los protagonistas de la realidad. Este es un gobierno insensible. Hoy le vamos a mostrar, por ejemplo, lo que es el bolsón que el PAMI le entrega a los jubilados, uno al mes. Da vergüenza ajena. Le han quitado a los jubilados los remedios gratis. Le han quitado parte del sueldo, parte del haber jubilatorio, porque en estos 3 años y 9 meses los jubilados han perdido frente a la inflación, como el resto de los argentinos. Hemos perdido frente a la inflación, pero los jubilados lo sienten más. Y realmente es una vergüenza el bolsón que le entrega el PAMI de comida a los jubilados. Ahí tenemos una imagen. 7 productos son. Es para un mes. 1 litro de yerba, medio kilo de yerba, un kilo de leche descremada, una latita de arvejas, un paquete de galleta salada, un paquete de tallarín y 1 kilo de arroz. Hoy a la tarde, 7 alimentos para un mes. Yo me acuerdo que años anteriores el bolsón que le entregaba el gobierno anterior era un bolsón sustancioso de alimentos. Con esto que hoy la producción me pasó a la tarde, fui al chino, compré yo para mostrárselo. Quiere decirle, muchas de esas marcas son desconocidas del mercado. Muchas marcas son desconocidas. Es decir, yo fui y compré otras marcas. Gasté en esos 7 productos 390 pesos. Acá está el ticket. Ahora después se los voy a mostrar. Pero para que vean que este es un gobierno realmente insensible. ¿Qué jubilado que realmente hoy la está pasando muy mal, si no tiene la ayuda de sus hijos, de familiares, con un jubilado que le gusta tomar un mate, con 1 kilo de yerba para un mes? ¿Qué tiene que tomar en una tapita? Mate. Lo que usábamos para cuando éramos chicos. Una lata de arvejas. Bueno, ni hablemos. Y así responden también cuando desde los distintos sectores sociales le están pidiendo por la emergencia alimentaria. Ayer veíamos a Pichetto, a Finocchiaro, Carrió la semana pasada, que mandó a su empleada a llorar a la iglesia, o que vaya a pedir perdón a la iglesia porque se quejaba mucho.
el grado de insensibilidad peligroso que está mostrando este gobierno es realmente es muy alarmante. Por eso digo que el próximo jueves las fuerzas políticas, todas, incluido la izquierda, tienen que sentarse en las bancas y dar un gesto de contundencia política, despertar a este gobierno, cachetear a este gobierno que solamente le importa la timba financiera. Ahora, en un rato le voy a preguntar a Fernando Alonso, porque ahora hay una nueva timba en el mercado, ahora con varios dólares, ahora hay el rulo que hacen algunos vivos, comprando y vendiendo dólares, el rulo le llaman. Ahora después se lo voy a preguntar, que me lo explique Fernando Alonso. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando, vamos a insistir. Porque mientras el gobierno, fíjese, este es un gobierno que ya se lo he dicho en más de una oportunidad, es un gobierno tramposo, mentiroso, que trata de, cuando las papas le queman, decir, no, necesitamos del diálogo, necesitamos llamarlo a Alberto Fernández para que nos dé una mano. Después se le pasa. Entonces, cuando hay que tratar un tema sustancial, importante, para miles de argentinos que hoy están pasando necesidades, a ver si entendemos. La Iglesia la semana pasada dijo, no es posible que en el país del pan la gente se muera de hambre. ¿Qué van a decir? Que los obispos, que bastante conservadores son los obispos argentinos, ¿están jugando a la política? No, es porque sienten la preocupación en cada iglesia, en cada pueblo, en cada barrio. Esta tarde, los curas de Opción por los Pobres han sacado un nuevo documento fuerte, duro, hablando también del hambre que hay en distintos barrios. Pero claro, después ¿sabés qué te propone el oficialismo? Pichetto, que quiere hacer un proyecto de ley para que debata Pichetto con Cristina Kirchner. Mirá en lo que gastan el tiempo. Mirá en lo que gastan el tiempo. En vez de estar preocupados para ver cómo resuelven las urgencias del hoy. Será por eso, después vamos a ver las encuestas, que el 70% de los argentinos hoy cree, incluido los votantes de Cambiemos, que el próximo presidente será Alberto Fernández. Hablando de Alberto Fernández, anoche estuvo con Joaquín Morales Solá, para algunos el segundo round, y esto decía. Cuando Cristina habla del nuevo orden, es la idea de generar otros compromisos. Otros compromisos. Es inadmisible que en la Argentina haya hambre, Joaquín, y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. ¿A qué se debe? ¿Dónde está el déficit para que eso no se llegue? Es que yo creo que hay un problema de concentración, hay un problema de intereses, y hay un problema de descuido, de falta de políticas que armonicen los intereses del conjunto detrás de este objetivo. Y eso tenemos que hacerlo, y debe ser prioridad. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre. Y está bien, porque es un problema, es una tragedia. Sí, hay que comer todos los días. Claro, es una tragedia argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive, que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. No podemos vivir en paz con nuestras conciencias pensando que en el siglo XXI, en el mismo país que se enorgullece de poder dar de comer a 400 millones de personas, no le pueden dar de comer a 15. Por eso viene la preocupación también, y hoy Alberto Fernández estuvo con el presidente de la Unión Industrial Argentina, ha comenzado a articular ya como candidato Alberto Fernández un acuerdo económico y social. Y mañana van a estar en la provincia de Tucumán con Héctor Daez, titular de la CGT, y con Eduardo Acevedo.
y con otros sectores empresariales con los que ya se ha reunido Alberto Fernández para comenzar ya a gestar un acuerdo económico y social para cuando apenas asuma la presidencia, por 180 días se le den condiciones lógicas, necesarias, previsibles a los empresarios, a los laburantes y a los sectores de menos recursos para que se pueda responder a las urgencias con las que se va a encontrar el nuevo gobierno. Axel Kicillof, también hoy candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, habló de la urgencia es el hambre en la provincia de Buenos Aires. Los comedores sociales, escolares, están desbordando de gente y a veces con muchas dificultades. Están ayudando los vecinos, los empresarios, las organizaciones. El sector medio, me decían hoy, que siempre ha podido dar una mano también, ahora se encuentra con problemas también para subsistir. Entonces también falta quienes contribuyan a esto. Eso obviamente es una emergencia porque chicos, chicas, familias que no pueden hacer las 4 comidas diarias, la verdad que es una cuestión humanitaria ya directamente y es lo que tenemos que atender. Ahora, también la emergencia productiva, la emergencia laboral, que es un poco lo que vinimos a hablar hoy. Y fíjese cómo ha cambiado la agenda en las últimas semanas y tras la última devaluación que produjo Macri con sus declaraciones después de las elecciones PASO, que los empresarios ya no hablan más de reforma laboral. Porque los empresarios, hasta los empresarios y no el gobierno, se han dado cuenta que lo urgente hoy es lo social. Porque si la gente cada vez consume menos, ¿de qué van a vivir? Bueno, por eso se fueron al muere muchas pymes y muchos empresarios que ven disminuir cada vez más las fuentes laborales y las ventas en la Argentina. Mire, ¿cómo será? Hasta Paolo Roca, el otro día, la semana pasada, se lo conté acá, en la reunión de AEA, habló de la urgencia por lo social. Repasémoslo, Paolo Roca, el gobierno no habla de esto, ¿eh? Paolo Roca sí dijo, la gente no quiere planes, quiere empleos. El gran desafío del país es el crecimiento del empleo. El tema más importante es la movilidad social. Paolo Roca no es un dirigente de la oposición. El gobierno a esto no le presta atención. Los empresarios, hasta los empresarios más duros de la Argentina, que venían pidiendo reforma laboral, se han dado cuenta que hoy la urgencia pasa por otro lado. Esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, hablábamos con Martín Cabrales, otro empresario en la línea de Roca, pidiendo también por el tema del hambre, por la movilidad social y por la necesidad de trabajo. Escúchelo. En los últimos años hemos sido castigados de pronto por distintos motivos. Lo que necesitamos es que el próximo gobierno, la próxima administración tenga un proyecto más pro industria, más pro pyme. En este momento que es un momento donde hay que tener mucha cautela y donde hay que pensar que el gobierno que venga va a tener que hacer algo de consenso, porque son años que siempre pensamos para adelante, pero no son años fáciles para Argentina. Y hoy también hablábamos con el diputado nacional, Daniel Arroyo, que es uno de los que más está trabajando con el tema del hambre en la Argentina y uno de los diputados que ha trabajado en los distintos proyectos, y esto nos decía sobre la sesión del próximo jueves. La situación está dura, en serio, hay un problema de hambre que va creciendo, suben los alimentos, bajan los ingresos de la familia, entonces va más gente en los comedores, hay mucha tensión, hay hambre y hay malnutrición. Malnutrición es lo que se está comiendo ahí en los comedores en concreto, es fideos, harina y arroz. La ley esta de emergencia alimentaria le permite al gobierno resolver el problema, reasignando partidas, volcando dinero en los comedores y sobre todo comprando alimentos de manera rápida para poder sostener la situación. Se genera mucha tensión y mucha dificultad. De verdad es un tema de hambre, es inadmisible, no es lo mismo comer que no comer, es una línea que no se puede pasar. Muy bien, ahora enseguida ya está aquí con nosotros en el estudio Agustín Rossi, que es el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados. Vamos a ver cómo vienen para la sesión del próximo jueves los distintos proyectos y esto que debe ser urgente en la Argentina. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Estamos trabajando sobre los datos de lo que va a ser la emergencia alimentaria.
El proyecto que se llevó al Congreso lo que busca es aumentar 50% las partidas presupuestarias para atender la emergencia de acá hasta fin de año. Se estima que son unos 8.000 millones de pesos lo que hacen falta para esta emergencia. El gobierno elevó en estas últimas jornadas los fondos disponibles, pero en forma marginal respecto de la inflación. Acá tenemos algo de lo que es lo que estaba pasando. Había asignado 16.000 millones de pesos en fondos para alimentos. Lo subió a 18.000 millones después de las elecciones PASO y por todo el conflicto y la devaluación. Te imaginas que esa es una suba marginal. Faltan, se calculan, otros 8.000 millones de pesos para llegar hasta fin de año y eso es lo que propone la emergencia alimentaria que acordó la oposición, el Frente de Todos, para tratar en el Congreso. Además, una cláusula para que el próximo jefe de gabinete pueda ajustar este número trimestralmente en función de la inflación y que no sea necesario tener que reunir al Congreso para tratar lo que se supone es una decisión política de darle de comer. Lo elemental de lo fundamental y en la provincia de Buenos Aires, emergencia, Fernando, ¿qué es lo que pasa? En la provincia es peor la situación porque la suba que se hizo, hay 1.800.000 chicos que van a comedores escolares, fundamentalmente en la educación primaria. Hay un tema con todos los chicos que van a la secundaria que no tienen ninguna asistencia. Está pagando la provincia 27 pesos, ahora lo subió a 29 pesos y promete 33 para octubre. Se calculan que no puede ser menos de 50 pesos lo que se necesita para dar de comer a un chico en la provincia de Buenos Aires. Claro, acá siempre marcamos primero que con 33 pesos nadie come hoy, esto es una realidad, pero además la diferencia notoria, mientras en la provincia hoy es de 27 pesos, en la ciudad de Buenos Aires es de 100 pesos por chicos, y uno se pregunta por qué esa diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, porque no creo que haya chicos de primera y de segunda, son todos seres humanos. Entonces la verdad que esto es una vergüenza esa discriminación que se hace, porque los productos salen lo mismo. Se está dando, Gustavo, la situación de que los proveedores de alimentos están bajando la calidad, está bajando la cantidad, están reemplazando alimentos por productos de menor calidad, porque dice, con estos costos nosotros no podemos cubrir una canasta. Por lo tanto, el que sufre, por supuesto, es el chico que asiste a un comedor y cada vez recibe una porción o más chica o de menor poder calorífico o de menor poder nutricional, porque reemplazan productos, por ejemplo, harinas con menor poder, ¿no? Bien. Bueno, ahora continuamos, Y los funcionarios del gobierno siguen envueltos en metáfora, Lo único que saben son metáforas para tratar de explicar lo inexplicable para ellos. Escúchelo a Esteban Bullrich. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo dijimos. ¿Qué quiere ahora decir perdimos contacto? Porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. No, la verdad que son una vergüenza. La verdad son una vergüenza. Son una vergüenza, funcionario, senador nacional, ex ministro de Educación. ¿No sabe que hay hambre en la Argentina? Y siguen con estas metáforas pelotudas. La verdad que indignan día a día. La gente se muere de hambre, se lo está diciendo la Iglesia. ¿Pero en qué país viven? Yo digo, no vayan a un programa de televisión, no vayan realmente a un programa de televisión. Escuche, pero la verdad que indignan. Con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo dijimos. ¿Qué quiere ahora decir perdimos contacto? Porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Están obsesionados, además,
con el tema de las tormentas, la Cunza el otro día con el barco y el camarote, que habían atendido la sala de máquina, pero no el camarote A, el B. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no salen a caminar la calle, los barrios, y se dejan de estar envueltos en ver cómo hacen maldad a través de los trolls y el marketing político y lo demás, y toman contacto con la realidad? Pero que escuchen por lo menos a los que saben, que escuchen a los dirigentes de la Iglesia, ya ni hablo de la Iglesia Católica, de las iglesias en general que están advirtiendo sobre esta situación. Pero la verdad es que realmente no se puede entender cómo un dirigente político puede estar tan disociado de la realidad. O nunca entendieron nada, o la verdad que están en un pésimo momento. Vamos a los datos de inflación que dio a conocer hoy el Instituto de los Trabajadores de la Universidad de los Trabajadores, de la UMED. Para el mes de agosto, 4,3%, la más alta desde 1991, interanual ya 55,1% y acumulada en estos meses del año, los primeros meses del año, 30,5%. 4,3%, septiembre ya pronostican más arriba la inflación. Seguimos, todo esto se traslada en un 10 a un 12% para los precios de los alimentos. Mire, los empleos perdidos por empresas, 143.359 de noviembre del 2015 a junio del 2019. Empleos perdidos en la industria, 145.817. Y las ventas minoristas, los datos de CAME, siguen cayendo. Mire, 18,6 para abajo en agosto. Mes tras mes es peor el desplome del consumo en la Argentina. 12,5 en 8 meses. 12,5 en 8 meses. Este dato es tremendo. 18,6. La gente no compra alimentos. Acá está cuando hablamos de la urgencia del hambre. Estos son datos clarísimos de la realidad angustiante que se vive, Fernando, ¿no? Sí, vos sabés que estaba repasando unos números porque estaba mirando, el IPSI dio un aumento de 9% de los alimentos para registrados a partir de las elecciones PASO, y esto incluye la supuesta baja que registraron a partir de la eliminación del IVA a los del impuesto al valor agregado a los alimentos. 9% la inflación en alimentos. CESO da 5,9% de proyección de inflación para septiembre. Dice que la primera semana se registró un incremento de 2,3% en los precios, también con muy fuerte incidencia de muchos de los productos de alimentos. Hay otros que dicen por el efecto de la quita del IVA están registrando o aumento cero o incluso bajando un precito, pero cuando vas en el promedio, todo para arriba. Es muy fuerte, Gustavo, la suba de todos los precios de los alimentos desde las PASO en adelante. Hoy el gobierno anunció que iba a estirar, que iba a prorrogar los dos planes, el de precios cuidado y el de precios esenciales. Dice que hay un muy alto cumplimiento en precios esenciales con el mismo precio, en precios cuidado con un aumento menor al 5% hasta enero. Dicen que tiene un muy alto cumplimiento. Vos sabés, Gustavo, que es muy relativo, porque cuando uno va a las góndolas después no encuentra estos productos, no se sabe cómo hace. Pero ahí está, el gobierno renovó los dos programas, precio cuidado y precios esenciales hasta enero. Pero los alimentos siguen subiendo, precios Gustavo. esenciales los que se encuentren. Precios esenciales nunca se encontraron en las góndolas. El cartelito del IVA ya no está en muchos supermercados, te cuento. Es decir, todo es ñanga pichanga. Seguimos para el marketing, los productos han aumentado entre un 10 y un 12%, porque ya hay que ver de una semana a la otra. Y además la diferencia, caminás 2 cuadras, lo he hecho yo en mi barrio, caminás 2 cuadras de un supermercado al China, hay diferencia de 40 a 50 pesos en un producto. Me pasó con el café, por ejemplo.
el instantáneo. 175 pesos en uno, 250 en el otro. Una botella de agua gasificada. 80 en uno, 120 en el otro. La verdad que no hay control de nada, que no vengan con que hay precios esenciales. Es otra mentira. No se ven los precios esenciales. La verdad, no se ven los precios esenciales. Y los productos alimenticios siguen trepando, cualquiera los puede ver. Por eso se da la caída fenomenal en el consumo que se está dando. Por eso se da esta caída fenomenal. Sí, Gustavo. Bueno, mire, el cierre de panadería. Ahora seguimos, Fernando, que me va a explicar el tema famoso del rulo. Mire, el cierre de panaderías. 1.300 panaderías cerraron en 12 meses. 80.000 empleos se perdieron. 40% cayeron las ventas en panaderías. Esto es información que nuestros colegas, como siempre muy bien, del BAE Negocios, hoy han dado a conocer. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Grave lo que ocurrió hoy en la provincia de Santa Fe con el jefe de la delegación de la Policía Federal en la provincia de Santa Fe, ¿no, Iri? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Anoche, alrededor de las 20:45, el jefe de la delegación de la Policía Federal en Santa Fe, Mariano Valdés, fue baleado. Iba en un Ford Focus acompañado por una compañera de él de la misma delegación. En un momento se detuvieron, esta es la versión que cuentan ellos, y los aborda una camioneta 4x4, se bajan 3 personas con el rostro imposible de identificar y los empiezan a balear directamente. Esa imagen que estamos viendo es la del Ford Focus. Como ves, los balazos están en la ventana del conductor. El conductor era Valdés en ese momento y están a la altura de la cabeza. Eran disparos que uno podría pensar que eran a matar, ¿no es cierto? ¿Quién es Valdés? Valdés es la persona que se hizo cargo de esta delegación, representante de la Policía Federal, es esta persona que estamos viendo en pantalla, en la Policía de Santa Fe, desde el mes de mayo, cuando fue descabezada esta delegación a raíz de una investigación del fiscal Walter Rodríguez, una de las tantas investigaciones donde la propia Policía Federal aparecía implicada en el narcotráfico, por encubrimiento y por participación. Este fiscal Walter Rodríguez tiene varias investigaciones en marcha. En esta hubo 6 policías implicados. El que era el jefe de esta delegación está además detenido, al igual que el resto. Hoy la fiscal que está llevando adelante la investigación les tomó declaración tanto a Valdés como a su acompañante. Valdés está fuera de peligro, tuvo un disparo en la ingle, otro en el brazo, pero está bien, a pesar de que hubo 7 impactos de bala por lo menos sobre el auto, de lo que se pudo ver hasta ahora. ¿Querés escuchar lo que dijo Patricia Bullrich sobre esto en el día de hoy? A ver. El jefe iba en su auto y fue atacado a balazos. Todavía no hemos podido hacer un análisis un poco más fino, pero bueno, pensamos que puede no ser un ataque normal y común, sino un ataque de carácter más mafioso, sobre todo por algunas características que estamos teniendo así como primeros datos respecto a que las personas podrían estar encapuchadas. Entonces esto nos tiene alertas y analizando muy a fondo que esto no parece ser un robo común. La propia ministra dice no parece ser un robo común. También se adjudicaba con anterioridad alguna suerte de triunfo en las investigaciones en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, esto se produce en un contexto muy particular. Este fiscal que te mencionaba, Walter Rodríguez, hizo una advertencia el viernes cuando elevó uno de estos casos a juicio oral. Contó que en el año 2017 le había pedido, en una nota a la ministra, le había dicho específicamente que había mucha gente de las fuerzas federales implicadas en estas tramas de narcotráfico. Mirá lo que le decía, la advertencia que no escuchó Bullrich. Promoverá una nueva comunicación, esto le dice ahora, dirigida a la ministra de Seguridad, esto es lo que dijo el viernes, para que se adopten medidas necesarias tendientes a neutralizar el nivel alarmante de corrupción institucional de las fuerzas federales.
está hablando de las fuerzas que están involucradas dentro de estas causas. Está diciendo, yo tengo investigando conmigo en las causas de narcotráfico a personas que pueden estar implicadas. Hay presos gendarmes, hay presos policías federales, también hay presos policías provinciales. La ministra Bullrich en un comienzo le dijo, nunca supe de esa nota, no encontré dónde estaba. Ahora parece que la estarían encontrando y que se estarían haciendo cargo un poquito de la situación. El contexto en el que se produce este atentado, esto que parece ser un atentado, a pesar de que se maneja la hipótesis del robo todavía, es este que te estoy contando, el propio involucramiento de las fuerzas federales en el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Bien, nos vamos, es muy grave realmente lo que ha ocurrido, no es nuevo lo que ha ocurrido, no nos olvidemos que balearon al ex gobernador de la provincia de Santa Fe en su momento, a Bonfatti, lo que sucede en la provincia de Santa Fe es todo muy grave. Nos vamos a Santa Fe, estamos en comunicación con nuestro colega, pero además diputado provincial, Carlos Delfrade. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un gustazo saludarlos y decirles además que en realidad lo que está ocurriendo forma parte de una mafia que tiene adentro la ministra Patricia Bullrich, porque hay 4 datos sobresalientes del hecho más allá de las teorías. Se sabía con exactitud el lugar donde estaba, se sabía con exactitud la hora en donde estaba, se sabía con exactitud cuál era el auto y además había una convicción profunda de zona liberada. Esos datos, esas precisiones demuestran que lo que pasó con el comisario Valdés es en realidad una interna feroz de los nichos corruptos que tiene la Policía Federal en la República Argentina y que forman parte de una fenomenal complicidad que hacen posible que la Argentina hoy sea un país cada vez más narco y más gobernado por los nichos corruptos de las fuerzas policiales, tanto nacionales como provinciales. Ahora, Carlos, disculpame un minuto. Disculpame un minuto, sí. Carlos, disculpame un minuto. No quiero dejar pasar. Sí. ¿Por qué decís que es parte de la mafia que tiene la ministra Patricia Bullrich? Porque la Policía Federal depende de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Y cuando Valdés vino aquí a Santa Fe y sacó a aproximadamente 20 integrantes de la cúpula de la Policía Federal, no solamente en Santa Fe, sino también en Rosario, generó muchísimo resquemor, muchísimas broncas, y en esta transición que va del gobierno saqueador de Macri al que viene de Alberto Fernández, esa transición también se vive en los nichos de corrupción que tienen las policías provinciales y los organismos de fuerzas de seguridad nacionales. Esto es evidente. Esos datos precisos, esos 4 datos de los cuales... A ver, vamos a tratar de mejorar, es una pena, estamos en comunicación con... La ubicación, la hora, el tiempo... Espera, Carlos, ahora volvemos a retomar la comunicación, a veces ocurre esto lamentablemente, pero es muy interesante lo que está diciendo Carlos Delfrade porque no es novedad. Lo aprovecho y ya que lo tengo a Agustín Rossi, que es diputado en la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Qué es lo que está? Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Porque no es nuevo esto, ¿no? La provincia. No, la verdad que lamentablemente no es nuevo. En la provincia de Santa Fe desde el año 2009-2010 se empezó a disparar la inseguridad con el crecimiento de las bandas narcos en la provincia, y las políticas que se aplicaron hasta ahora nunca tuvieron el resultado que todos los santafesinos aspiran. Lo que sucedió hoy es grave, sobre todo porque se trata, el mensaje a la comunidad, ¿cuál es? Están baleando a un jefe policial. Sí, si pueden balear a un jefe policial, claro, a cualquiera le puede pasar absolutamente cualquier cosa. Creo que sí, yo sin saber demasiado, por lo que vi, claramente es un mensaje mafioso, no lo quisieron matar. Porque si le tiraron así de tan cerca, le rompieron el vidrio del auto, lo buscaban al jefe de policía, está claro que alguien le tiró para no matarlo, digamos, ¿no? Si es, como dice, que había 3 sicarios encapuchados de estas características. No descarto este análisis que hacía recién Carlos Delfrade, que sea una disputa entre bandas hacia la misma policía federal. Pero lo cierto es que en la provincia de Santa Fe están cruzados de bandas y esas bandas operan de diferente manera y de determinado sentido. La verdad que es uno de los grandes
desafíos que para tiene... el gobierno que viene. Para el gobierno nacional, para el gobierno provincial que viene y para el gobierno nacional, Claro. porque Rosario está a 300 kilómetros, Sí. digamos, ¿no? Y entonces el nivel de penetración del narcotráfico que hay en la provincia de Santa Fe, a todos los que vivimos en Santa Fe, nos asusta, nos preocupa, porque la realidad es que hemos tenido que, en algún sentido, también se ha naturalizado, hemos convivido, estamos conviviendo con eso, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora seguimos, Agustín. A ver, retomo la comunicación con Carlos del Frade, que era muy interesante lo que nos estaba diciendo. Carlos, a ver si ahora te vemos bien nuevamente. Y entonces... Sí, lo que te decía, Sí. además de lo que recién comentaba Agustín, que yo coincido en el análisis, necesariamente marca el fracaso del relato que hizo el macrismo del combate al narcotráfico, porque han aumentado los detenidos, pero son todos perejiles, y el desarrollo del negocio narco se hizo cada vez más evidente cuando Macri determinó que había que sacar al Estado del control de los puertos y los aeropuertos. Y a partir de allí necesariamente no solamente creció la circulación, somos hoy los segundos exportadores de metanfetamina de América al mundo después de Brasil, los terceros exportadores de cocaína, y esto se hace con la complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales, lo cual necesariamente demanda un debate. Basta de que los poderes ejecutivos solos en democracia van a poder controlar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. El desarrollo del narcotráfico en la Argentina, del contrabando de armas y de municiones, tiene que ver con la complicidad de nichos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Por eso ya no alcanza con los poderes ejecutivos solamente, ni de la nación ni de las principales provincias. Hay que sumar a esto los legislativos, el Congreso de la Nación y también los legislativos de la provincia. Si no, una vez más, la seguridad va a ser más que nada un relato o esta fantasía de la propia ministra Patricia Bullrich, que hoy salió a decir que va a traer a Interpol a la Argentina, una especie de guión de serie Netflix que escribe todos los días, pero que está cada vez más lejos del centro neurálgico del problema, que es que dentro de las propias organizaciones de seguridad del Estado Nacional Argentino tienen gente que trabajan junto a las bandas. El narcotráfico y las mafias siempre son narcopoliciales en la Argentina, en cualquier provincia, en Santa Fe y en cualquier otra provincia. Bien, Carlos, bien, gracias siempre. La verdad que es un gusto escucharte por los completos y los certeros de tus análisis. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo muy grande y gracias a toda la gente que ha hecho lo posible para que mi brutalidad haga que algo salga nítido en tu excelente programa, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos del Frade, periodista y diputado provincial. Irina, ¿completamos? Te cuento que parece que hay algunas discrepancias en los relatos que hicieron ante la Fiscalía, tanto Valdés como su acompañante, que se llama María González, la oficial. ¿Con qué tienen que ver? Por ejemplo, y esto es además lo llamativo, la mujer, la primera versión que dio, dijo que el auto estaba en movimiento en el momento que dispararon estos atacantes en la 4x4. Lo que dijo después es que en realidad habían parado en la banquina para vaciar el mate. Cuando le toman declaración a Valdés, primero le tomaron como una declaración inicial porque está internado. Lo que dice es que él no descartaba la hipótesis del robo y también cuenta algo similar a lo de que se habían detenido. ¿Qué sucede? O sea, no es todo concordante en este caso. Está Valdés diciendo que no descarta la hipótesis del robo cuando es la persona que recibe los disparos. Esto es un dato algo llamativo, ¿no? Para la investigación judicial. Ahora, obviamente, y la otra cuestión es que además no se encontraron vainas de estos atacantes. Otra de las cosas que habían dicho ambos es que hubo un tiroteo, que los atacantes les dispararon a ellos también, vainas de ellos no se encontraron, ni tampoco se encontró la yerba del supuesto mate que se bajaron a tirar. Ahora se van a hacer análisis también de los celulares y se han pedido las cámaras de seguridad de la zona y de la estación de servicio donde pararon inmediatamente después. La verdad que tiraron a matar, era claro que tiraron a matar. Nadie roba un auto. Y nadie roba un auto tirándole. Por eso hice hincapié al principio en que mirás solamente la ventanilla y la altura a la que dispararon. Y hay por lo menos 7 disparos, 7 impactos sobre el auto y es bastante elocuente la imagen. Bien. El que habló también es el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. Es un hecho gravísimo. Se detienen en la banquina, ponen las balizas y en ese momento aparece una camioneta, se pone a la par, los mira,
avanzan unos metros, se detienen y bajan 3 personas. Uno de ellos tenía una gorra y automáticamente cuando bajan uno de ellos efectúa un disparo contra el personal, contra el comisario y la oficial. Bajan y directamente disparan. Eso es llamativo porque si es una tentativa de robo, realmente no van a hacer un disparo directamente. Pues la hipótesis de un atentado de las mafias, puede ser. Hay muchos policías detenidos, la mayoría de ellos de la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos un episodio desagradable también en nuestra delegación Santa Fe. Tuvimos al jefe de la delegación hace 4 meses y reemplazamos un montón de gente. A lo mejor el problema puede venir por ahí también. Un oficial que tuvo mucho tiempo en investigaciones, de hecho él se da cuenta cuando para y le ve la actitud de las 3 personas que descienden y se abren el abanico, directamente se dio cuenta que lo iban a robar, más allá del disparo que siente, y repele automáticamente la agresión. También puede ser una tentativa de robo, pero lo raro es la acción. O sea, el que va a robar no empieza, sino te amenaza con un arma sin efectuar disparo. Bueno, muy bien, vamos a seguir obviamente con este tema y con las derivaciones. Vamos a ver si una vez en la vida alguna investigación llega a buen puerto, porque es un hecho peligroso, realmente es gravísimo a nivel institucional, ¿eh? Muy bien, nos metemos de nuevo, estamos recuperando este tema, nos estás acompañando con el hashtag El hambre es la urgencia. Y el jueves está pedida la sesión especial, ¿no? Efectivamente, estuvimos trabajando este fin de semana con los distintos bloques de la oposición, consensuamos una propuesta. Básicamente, ¿qué consiste? La propuesta consiste en lo que se decía recién, ¿no? En facultarlo al actual gobierno a aumentar un 50% todas las partidas que tengan que ver con las cuestiones alimentarias y nutricionales, de acá a final del año, y prorrogar la emergencia alimentaria hasta el año 2022, y en el transcurso de esa prórroga hasta el año 2022, plantear una actualización automática de las partidas que tengan que ver con la cuestión alimentaria cada 3 meses, medida por el índice uno de los índices de inflación, el índice de la canasta básica de alimentos y bebidas, digamos, ¿no? Esto es lo que fundamentalmente estamos planteando. Vamos a tener quórum, estoy convencido que por lo que estuvimos trabajando en el día de hoy vamos a tener el número de votos necesario para tener quórum. Necesitamos los 2 tercios para hacerle el despacho de la comisión. ¿Pero 2 tercios qué es? ¿De los presentes? De los presentes. Y ahí veremos qué actitud toma Cambiemos, ¿no? Ajá. Porque si Cambiemos entra, no da quórum ni entra y bloquea, se nos va a hacer difícil obtener el quórum. ¿Y con los presentes sin Cambiemos lo pueden aprobar? Obviamente, porque si votás los 2 tercios de los presentes, votás los 2 tercios, o si Cambiemos entra y dice, bueno, listo, consiguieron el quórum, queremos participar del debate, pero vamos a dar los 2 tercios para que se pueda terminar el debate con la sanción del proyecto. La realidad es que no se entiende en qué lugar está parado el gobierno, ¿no? Porque intentaron decir en estos días que es una cuestión política. Sí. No es una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Claro. Claramente, si vos tenés la conferencia episcopal que te lo está pidiendo, la CGT que te lo está pidiendo, las organizaciones sociales, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores, los bloques de diputados opositores, en todos lados encontrás relatos que aumentan la cantidad de pibes que van a los comedores escolares, que aumenta la gente que va a los comedores, que la ración que llega cada vez es menos nutritiva porque tienen menos fondos para llevarla adelante. Bueno, ciertamente me parece que lo que necesita el gobierno es dar una respuesta, sobre todo porque lo que sucedió posteriormente a las PASO es que la agenda que parecía que tenía el gobierno era solamente la macroeconomía. Total. ¿Cuánto queda el tipo de cambio? ¿Cómo queda la tasa de interés? ¿Cómo se renegocia la deuda? Y que no había una mirada puesta sobre lo que hoy se está reclamando, que es la cuestión de la emergencia alimentaria. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es eso, fundamentalmente, y que se saque la idea al gobierno de que es una cuestión política. La verdad que si lo hubiese resuelto el gobierno aumentando las partidas per se, lo hubiese resuelto el gobierno aumentando las partidas per se, pero no hizo eso, dio un aumento muy pequeño que no resuelve la situación, y lo que nosotros queremos es que lleguen los alimentos a quienes les tienen que llegar. Luego, la emergencia lo que le da también es la facultad al gobierno de poder comprar en forma más directa, sin pasar por todo el proceso licitatorio, y poder actuar en la emergencia. Siempre las ahora, emergencias es decir, dan le están eso. dando elementos al gobierno para que actúe. Siempre las emergencias lo que permiten es saltear una cantidad de trámites administrativos que en términos, por eso se llama emergencia, que en términos habituales en general te llevan más tiempo,
para que el gobierno pueda apelar a la contratación de urgencia, a la contratación directa, hacer un concurso de precios antes que llamar a una licitación pública o una licitación privada, y para que eso acelere claramente el mecanismo y los alimentos estén a disposición de los que lo necesitan. ¿Y qué es lo que intuyen o escuchan del oficialismo? ¿Hay alguna voluntad de colaborar? Porque nosotros tenemos entendido, Juan, no sé si vos tenés información, que hay algunos diputados de Cambiemos que quieren bajar a apoyar esta iniciativa, ¿no? Sí, ojo con lo que pueda pasar respecto a esto. Mañana a las 6:30 de la tarde hay reunión del interbloque de Cambiemos justamente, y según te he entendido, hay posiciones encontradas. Claro. Es increíble realmente escuchar que hay legisladores que no quieren, digamos, saber nada con la emergencia alimentaria. Van a ir con el discurso de, bueno, esto es una cuestión política, es una ley demagógica, etcétera, y hay diputados que con mucha racionalidad, además de la cuestión humanitaria que hay en el medio, también con inteligencia política, dicen: no podemos quedarnos afuera de esto, hay que bajar, hay que votar a favor, y después a la hora de discutir los artículos, los discutiremos. No sé si Agustín cuenta con esa información, y tampoco sé si la oposición negoció con algún bloque del oficialismo o hay charlas respecto a esto. No, nosotros lo que hicimos es unificar los distintos proyectos que había de los distintos bloques opositores, y consensuamos en el gran arco opositor. Obviamente que lo deseable sería que el bloque del oficialismo también participe de esto, participe de alguna manera, ayudando con el quórum, votando, bueno, de la manera que ellos lo decidan. Lo que sí creo que claramente que si el oficialismo se dedica a obstruir la sesión o la votación del día jueves, lo único que va a generar es indignación social. Sí, claro. La verdad es que esto yo también lo quiero poner porque de alguna manera la sesión del jueves es una válvula de escape. Es que alguno de los poderes del Estado le dice a la gente que está teniendo hambre, a las organizaciones que se están movilizando, miren que nos estamos ocupando de este tema. Ahí veía que había anunciado una campe y un corte por 48 horas, sí. La CETEP hoy se está movilizando en distintos lugares. Entonces, la verdad que también nosotros como opositores, después de las PASO, hemos sido súper prudentes. La prudencia también que la tengan ellos a la hora de ver qué es lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Agustín, ¿y por qué Macri no emitió un decreto por la emergencia bueno, alimentaria? Eso es lo que no se entiende. Es increíble. La semana pasada nosotros repasábamos, Gato, que Macri hizo un decreto para importar basura. Es decir, hay más urgencia para decretar la importación de residuos que para la emergencia alimentaria. Ustedes no estaban en contra de un decreto sobre la emergencia alimentaria. Si hubiese hecho el decreto, se hubiese resuelto el problema de acá al 31 de diciembre. Lo que sí también quiero decir, que para que se saque la idea de que es una cuestión que está dentro de la política electoral, que también tiene un artículo que mira hacia adelante, hacia el futuro gobierno, que es lo que charlábamos recién, de que las partidas que tengan que ver con alimentos y que tengan que ver con la cuestión nutricional tengan un aumento automático cada 3 meses durante la vigencia de la emergencia alimentaria. Entonces, no estamos pensando en lo que está pasando ahora, estamos pensando de acá para adelante. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que hace el oficialismo? A veces es difícil de entenderlo, como tampoco entendimos por qué primero sacaron el reperfilamiento de la deuda y después el control después la regulación del mercado de capitales, cuando todo indica que tendría que haber sido al revés. Bueno, pero esta es la realidad. Lo que sí creo es, hay un proyecto consensuado por todos los bloques opositores. Hay una convocatoria a la sesión el jueves a las 11:30. Esperamos contar hacemos un fraternal y respetuoso llamado a los diputados del oficialismo para que participen de la sesión y para que nos acompañen para votar una ley que, vuelvo a decir, no tiene ningún condimento político, es una cuestión estrictamente humanitaria. Gracias, Agustín, como siempre. No, gracias. Gracias por venir siempre. Muy bien. ¿Me contás, Fernando, qué es lo del rulo ahora, esta nueva jerga timba financiera? La nueva timba que está de moda en la City. Lo que pasa es que con los controles al mercado de cambios, esta restricción a comprar dólares, está alimentando lo que es la salida de dólares del país vía lo que se conoce contado con liquidación. Y esto hace que las personas que están en condiciones de comprar dólares, recordemos, hasta $10.000 por mes se pueden compren estos dólares en el sistema formal, los cambien a títulos, especialmente el Lunar 2024, que es el preferido, y vendan esos títulos en pesos. ¿A quién? Al que quiere sacar los dólares del país. Es una operación que te puede dar en el día 13% de ganancia. Claro, tenés un límite, podés timbiar hasta $10.000 por mes.
Si vos haces las cuentas, te podés obtener 75.400 pesos si tenés el máximo de operatoria, lo máximo que te permiten, que es comprar $10.000 por mes. Por eso se empieza a dar también el regreso de los colistas, estos prestanombres que van a las casas de cambio con un documento, con ese documento se habilita toda la operatoria y en vez de hacer 10.000 hacen 100.000 o 15.000. Todo un negocio financiero. Muy simple, vos vas, comprás $10.000 en el sistema formal, con esos $10.000 comprás un título público, ese título público lo vendés en pesos, con esos pesos volvés a comprar los dólares. Muy fácil el negocio, Gustavo, te da 13% de rentabilidad a valores de hoy y no tiene límite porque con los colistas se puede hacer toda la timba que quieras. No paga impuestos, nada. Bueno, después te puede perseguir la FIP y pedir que rindas a ver qué hiciste con Son los rulos de Brigger. Ustedes tienen problema, ¿eh? Ahí están, en los rulos de Brigger están la timba financiera. Primero me potusea, me convierte en un potus y ahora potus por rulos. Primero hacemos el negocio y después nos preocupamos por la FIP. Vos sos el culpable. En tu cabeza está el problema ahora, Pedro Brigger. Alejandro Banoli, buenas noches. ¿Qué tal? Estás? Buenas noches, Gustavo. Y ahora esto vuelve timba, mercados paralelos, esto da ¿Qué es? ¿Un desorden o están tratando de ordenar la economía? Y es, la verdad, toda la economía está desordenada, como varias veces dijimos, el macrismo empeoró todas las variables económicas y sociales. Y bueno, lamentablemente, tardíamente el gobierno apeló a algunas medidas que en otro contexto por ahí hubieran dado resultado. Es decir, por ejemplo, creo que vine hace 2 martes a tu programa, sí, antes de las medidas, de las primeras medidas que fue el prohibir a los exportadores que se endeuden en pesos y la reprogramación de la deuda. Bueno, en ese momento hablamos de algo obvio, que los obliguen a los exportadores a liquidar las divisas. Si la situación más o menos en lo cambiario está por unos días quieta, tiene que ver con que algunos exportadores están liquidando. Pero estamos nuevamente en una situación de fragilidad a la que lamentablemente no llegó este gobierno. Justo yo veía ahora, el propio Sturzenegger ahora está admitiendo que la herencia era buena. Es tremendo lo de Sturzenegger. Pero aparte con una crítica durísima al actual gobierno, ¿no? A su gobierno. No, por eso, lamentablemente la mentira se está cayendo, ¿no? Todo que hablaban de la herencia, vos fijate también, hace ya un año, Melconian mismo decía que no había que haber liberado todos los controles de golpe. Bueno, de nuevo esta timba, esta especulación financiera que hoy, y bueno, algunos argentinos están haciendo estas diferencias y la contracara es que el sueldo no alcanza, que la actividad productiva y comercial está paralizada y bueno, habrá que ver si el gobierno no tiene en las próximas semanas que profundizar estos controles, porque verdaderamente, bueno, está pendiendo de un hilo el desembolso con el Fondo Monetario Internacional y lo que todos están viendo es que es muy difícil que si el gobierno no toma medidas adicionales, alcancen los dólares para cubrir el plan financiero del año. ¿Y qué pasa si el último tramo de 5.400 millones de dólares no llega? Porque el otro día la CUNSA dijo no pasa nada. Bueno, creo que, todos los análisis prevén ese monto y hoy hasta un ex directivo del Fondo Monetario Internacional reconoce que si el Fondo Monetario no desembolsa en octubre va a haber una gran turbulencia cambiaria. ¿Qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? No lo sabemos. Están en el barro, realmente una corresponsabilidad absoluta, un gran cuestionamiento a Lagarde, ¿no? Sí. Que se fue justo, pero en Europa hay un cuestionamiento muy fuerte. Por lo pronto, el ministro iba a viajar esta semana y ahora lo postergó para dentro de 2 semanas el viaje a Washington. Así que sí, no es una muy buena señal la del fondo. Evidentemente no lo estaban esperando esta semana, le dieron turno para el 26 de septiembre. Sí. No, hay muchos, incluso creo que te lo comenté alguna vez, muchos directores europeos, en Europa hay un gran descontento. Bueno, el otro día lo adelantaba Tomás Lukin en Página 12, que 3 directores europeos no quieren saber nada. Así es. Suecia, Holanda e Italia ya habían expresado toda su oposición. Sí, Francia también.
Con lo cual, digo, están en un brete, porque si el Fondo Monetario suelta la mano ahora, bueno, hay una gran corresponsabilidad y un paralelo con lo que pasó en el 2001, donde el fondo fue corresponsable. Hubo una auditoría internacional que fue lapidaria con el rol del fondo en la convertibilidad. Bueno, lo mismo están haciendo ahora, validaron que se puedan rematar activos, hacer contabilidad creativa, y erraron todas las proyecciones. A pesar de que algunos técnicos del fondo decían, ojo, la deuda es casi insustentable, con alta probabilidad. Entonces hay una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué puede hacer? Retomemos el fondo. Bueno, puede decidir esperar y tratar de discutir con un Alberto Fernández designado como presidente, ¿no? Yo creo que, bueno, se viene una discusión muy interesante. Alberto Fernández estuvo en España y Portugal. Hemos hablado también varias veces, la experiencia de Portugal es muy interesante, de cómo un país pudo plantarle al Fondo Monetario Internacional: el camino es crecer, el camino es generar recursos, y de esa manera se vuelve a tener los equilibrios económicos para tener sustentabilidad y no al revés. Bien, gracias como siempre, Alejandro. No, muy a vos, amable, Gustavo. Aprovechamos porque están el jueves. El jueves, sí, gracias. El jueves a la mañana con Ricardo Rubié, que hoy hizo un interesante análisis con vos en la radio. Estamos planteando en el Hotel Savoy a las 9 de la mañana el jueves un seminario. ¿Qué va a pasar con la política en el gobierno de Alberto Fernández y qué va a pasar con la economía ahora y después del 10 de diciembre? Bien, gracias, Alejandro, como siempre. A vos.